Buen día, continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 35 acerca de Jesús y el divorcio. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículos del 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, primeramente necesitamos aclarar que este tema del divorcio lo vamos a tratar con mayor profundidad cuando lleguemos a los pasajes de Marcos 10 o a los versículos paralelos a este, porque es ahí cuando el Señor Jesús se refiere a este tema con mayor amplitud. Pero aún así vamos a tomar el contexto de Mateo 5 para ver qué nos quiere decir el Señor en esta parte, y después vamos a profundizar con el divorcio en los siguientes mensajes ya referentes a Marcos capítulo 10. Pero vamos a ver qué dice la palabra. Dice: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Y esto era lo que estaba sucediendo en el tiempo del Señor Jesús, que se había interpretado de forma incorrecta un mensaje de la palabra y se daba carta de divorcio por cualquier motivo. Había unas escuelas de rabinos, de maestros, había una liberal y otra conservadora, pero lo más popular era lo liberal, que por cualquier motivo el esposo, la esposa se podían separar, por el motivo más mínimo, porque al esposo no le gustó una actitud de su esposa, porque no le sirvió bien la comida, por cualquier cosa minúscula, se le entregaba la carta de divorcio. Y esto es algo que con lo que el Señor no está de acuerdo, y Él dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Por eso es que para el Señor hay algo muy importante, lo cual es el matrimonio. Esto está establecido en la palabra: dejará el hombre a su familia, a sus padres, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto está establecido en la palabra, es un principio, es un diseño, es una idea de Dios. Y el matrimonio no es algo que se deba tomar a la ligera, mucho menos el divorcio, cuando ya se ha adquirido un compromiso delante de Dios de amar a esa persona para toda la vida. No se debe tomar a la ligera, como estaba sucediendo en ese tiempo, que dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa, por cualquier motivo, sin real importancia. No, el único motivo válido para el Señor es a causa de fornicación, que esto lo vamos a estudiar más adelante, pero se refiere a ya una infidelidad, una inmoralidad sexual grande, no por cualquier motivo. Pero dice aquí que aquel que repudia a su mujer por cualquier causa, por una causa que el Señor no nos da, dice que hace que esta mujer adultere, y que el que se case con la repudiada adultere. ¿Por qué? Porque no se ha roto el compromiso del matrimonio. No se rompe si no es en los términos de Dios, porque el matrimonio es una institución de Dios, es un diseño de Dios, y la única forma de que se rompa es la forma que el Señor dice que se puede romper. En este caso, que se entregaba
carta de divorcio se realizaba un divorcio por cualquier motivo, esto en realidad no era un divorcio para Dios. Para la persona sí, podían separarse, pero para Dios no. Para Dios, estas personas seguían juntas. Y si uno de los cónyuges y la mujer repudiada, aquella que se le entregó la carta de divorcio, se volvía a casar, ella estaba cometiendo adulterio, y aquel que se casó con ella también cometió adulterio, porque el matrimonio no se rompe si no es en los términos de Dios. Esto es muy importante que lo podamos ver, que es algo serio, es un compromiso grande que se toma y que no se puede romper si no es en los términos de Dios, si no es en unos términos graves que Dios ha establecido. Y vamos al pasaje que es el cual que se puede malinterpretar, el cual está en Deuteronomio, versículos del 24, versículos del 1 al 2, en el capítulo 24, que dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto lo vamos a estudiar más profundamente cuando llegue el tiempo de hablarlo en este estudio de los evangelios. Pero en esos pasajes vemos lo que está establecido, que si alguien se casa con una mujer y haya en ella alguna cosa indecente, si se halla en el cónyuge alguna cosa indecente, y esta palabra tiene varias traducciones, pero después el mismo Jesús y la misma Biblia claramente nos muestra a qué se refiere esta alguna cosa indecente, porque como no se veía tal vez demasiado clara, como no es demasiado preciso eso que debe ser hallado, entonces se malinterpreta y se dice que una cosa indecente es lo que se considera, lo que la persona considera, y no debe ser así. La Biblia establece que es algo indecente, que es algo inmoral. La Biblia lo establece. Pero en este caso, cuando se halla algo indecente, algo vergonzoso en el cónyuge, se le puede entregar carta de divorcio y se puede realizar la separación. Y la persona se podrá ir y casarse con otra persona y no comete adulterio, porque es en los términos de Dios. En los términos de Dios, de haber hallado una conducta indecente, un acto indecente, causa de fornicación o de adulterio. Pero, como he mencionado anteriormente, vamos a hablar de este tema más ampliamente cuando lleguemos a estudiar Marcos capítulo 10. El punto por el cual tomamos este mensaje y no esperamos llegar hasta Marcos es para buscar explicar este tema viendo el contexto de Mateo 5 y viendo lo intencional que es el Señor Jesús en lo que está hablando. Él primeramente habló del adulterio que es que cuando una persona que está casada, que tiene un compromiso, es infiel a ese pacto, es infiel al compromiso y traiciona a su cónyuge. Y vemos que después de que el Señor habla del divorcio, Mateo 5, después Él va a hablar acerca de los juramentos. Él va a hablar acerca de los juramentos, y también el matrimonio es un juramento, es un pacto que se hace delante de Dios, que dos personas hacen delante de Dios. Por tanto, es muy importante ver esto.
ver que el matrimonio es algo que al Señor le importa mucho, y que por causa del adulterio, y que precisamente el Señor resalta que el adulterio no es solamente el cometer un acto sexual físicamente, sino el pensar, el maquinar, el codiciar en la mente a una mujer, a un hombre. En el caso de las mujeres, esto también es adulterio. Y si se lleva una vida de adulterio, una vida en consumo de pornografía, una vida en fantasías sexuales, una vida en desorden, en cosas vergonzosas en nuestra mente, cuando se llega al matrimonio, puede suceder más frecuentemente esto que es el divorcio, porque la única razón por la que realmente el Señor permite el divorcio en la palabra es por algo indecente, por algo vergonzoso, por una inmoralidad sexual. Pero esa inmoralidad sexual no se produce de la noche a la mañana, se produce de un corazón que estuvo maquinando, de una mente que estuvo dando vueltas y que buscó y buscó y buscó la forma de satisfacerse. Por esto es tan peligroso, es de tanto cuidado las actitudes que nosotros tenemos en nuestra vida privada, y cómo esto nos va formando para el matrimonio, que si no tenemos cuidado en nuestra vida, aún siendo jóvenes, si no tenemos cuidado en todas estas áreas que el Señor considera adulterio, a codiciar con la vista, a codiciar a otra persona, si no tenemos cuidado con esto, vamos a hacer algo muy grave, que es el destruir un matrimonio, que es algo que para el Señor es muy importante. Y vamos a romper un juramento que para el Señor también es muy importante, y que lo vamos a ver en el mensaje de la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero bueno, cada semana, si Dios quiere, habrá un mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.